La pandemia ha sido en algún sentido una suerte de lupa que ha amplificado los problemas que enfrenta América Latina. La desigualdad ha quedado más que de manifiesto. La necesidad de un Estado que responda a una crisis sanitaria con efectividad también. Y seguimos viendo las tentaciones autoritarias de muchos políticos y candidatos que, por querer pasar por arriba de las instituciones y no creer en los equilibrios de poderes, muchas veces dejan estragos. Los cambios de reglas son siempre bienvenidos cuando se hacen por consenso y también respetando la institucionalidad. Me pregunto, y les pregunto a ustedes también y a nuestros contertulios, ¿está la democracia en América Latina en crisis? ¿La región vive un giro hacia la izquierda? Lo vamos a analizar por toda esta hora. Soy José Manuel Rodríguez, soy por Camilo, y si les parece, comenzamos. Bueno, y para hablar de este tema me acompaña Graciela Romer, socióloga, analista política y también fundadora de Save Democracy desde Buenos Aires. Juan Carlos Hidalgo, analista político desde San José, Costa Rica, tiene muchos años de experiencia en políticas públicas en Washington, D.C. Y también Marco Enrique Sominami, un amigo de esta casa televisiva, fundador y coordinador del Grupo de Puebla, me acompaña desde Santiago de Chile. Gracias por estar a los tres desde distintos lugares, desde nuestra América Latina. Como corresponde, comienzo con Graciela. Graciela, gusto de saludarte. Buenas noches para ti. ¿Cuál es el diagnóstico de la democracia en América Latina? Bueno, no estamos atravesando los mejores momentos, ¿no? Cuando uno mira un poco hacia atrás y recuerda los 80, ¿no? De mitad de los 80 y esta ola democrática que nos inundó en América Latina, y que creímos realmente que iba a durar y que se iba a sostener con fortaleza. Hoy el mundo, digamos, está atravesando una situación complicada. Las democracias están atravesando también en los países desarrollados, no solamente en América Latina. Y me parece que esto está vinculado fundamentalmente que estamos enfrentando un cambio de época. Un cambio de época que está cambiando y ya acelerado. Esto es un cambio que viene ya, digamos, mostrando y dando señales en las últimas décadas, pero que se ha agudizado con la pandemia. Y un cambio que está desajustando todos los parámetros a partir de los cuales, digamos, el mundo vivió estos últimos 30 o 40 años. De manera tal de que esto ha impactado, estos cambios están impactando digamos, al sistema productivo, estos cambios están impactando a los sistemas de comunicación, estos cambios están impactando a la modalidad de organizar, digamos, la sociedad, digamos, en cada uno de sus aspectos, y está impactando, por supuesto, también en el sistema político, o sea, la manera en la cual el sistema político está recepcionando y procesando las demandas de la sociedad y, digamos, encarna la representación política. Esto es lo que está en crisis hoy y que está afectando muy fuertemente a los sistemas democráticos y los enfrenta a enormes desafíos, pero esto no puede visualizarse sino en el marco, digamos, de estos cambios de paradigma, del cambio de época que estamos atravesando. Marco, ¿coincides con Graciela? Sí, pero no. Creo que la democracia, por supuesto, está en crisis. La democracia está en crisis, por supuesto, en el mundo. Somos más consumidores que ciudadanos, eso es cierto. Es cierto que América Latina y el Caribe, como lo dijiste en la presentación anterior, está desafiado desnudo. El virus desnudó nuestras instituciones que ya eran frágiles. Es cierto. Al mismo tiempo no, porque por las redes sociales, por internet, por este mismo canal, canales de noticias continuos, hace que como nunca antes estamos sobreinformados, participando. Por lo tanto es una mezcla. Hay más elecciones que antes, hay más democracias que antes, con participación bajísima. Antes de ayer en Chile elegimos por primera vez nuestros gobernadores. Por tanto somos más democráticos hoy que en los últimos 210 años. Sin embargo, hay regiones en que hubo 12% de participación. 12% de participación. Entonces, te diría que hay una ebullición por la pobreza, la desigualdad, el narcotráfico, la migración. Las dos cosas son verdad. Y al final, ¿la democracia qué es? Es un dispositivo, no es un fin en sí mismo. Es un dispositivo para una crisis permanente, la crisis de las finalidades. Por tanto, yo viviría en estos dos mundos. Preocupémonos de mejores democracias, pero también acostumbrémonos a vivir en crisis. No va a existir nunca más
un mundo de desinformados pasivos, de cómplices pasivos, como ocurrió antes cuando había poca información. Ahora hay mucha información, el enojo se expresa con inmediatez, la ola reemplaza a otra ola. Estados Unidos, considerada por Tocqueville la gran democracia de la humanidad, bueno, fue desafiada por un autoritario como Trump. Por tanto, hoy día estamos en sistemas frágiles, pero al mismo tiempo en ebullición. Claro, pero digamos, hay... Sí, Graciela, adelante, pero muy breve, por favor, tu respuesta, porque quiero ir con Juan Carlos. Marco, yo lo que creo, efectivamente, comparto contigo, mejor yo no comparto contigo que la democracia sea solamente un dispositivo. Creo que la democracia es un dispositivo, efectivamente, pero es además valores. Y lo que está en juego hoy, es cierto que hay más participación, podemos discutirlo más tarde. El problema es la calidad de esa participación y sobre todo la calidad de la representación. Y aquí corto y después seguimos charlando. Juan Carlos Hidalgo, desde San José, Costa Rica, ¿cuál es tu óptica? Te saludo, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Bueno, efectivamente, temprano este año, The Economist Intelligence Unit sacó su índice sobre democracia y reportó que por quinto año consecutivo los niveles de democracia en América Latina, tanto a nivel institucional como a nivel de respeto a las libertades civiles, vienen cayendo. Hemos visto serios retrocesos en diversos países. Yo lo que veo es que hay una gran molestia ciudadana sobre lo que parece ser una incapacidad de los gobiernos democráticos de la región de satisfacer las necesidades más básicas en materia de calidad de servicios públicos, algo que se ha visto dolorosamente expuesto con esta pandemia. Y vemos que no necesariamente el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica se ha traducido en mejoras en la calidad de los servicios públicos. Por ejemplo, tenemos el caso de Perú, que quizá es la economía de mayor crecimiento en Sudamérica en los últimos 15 años, y eso no ha evitado que es el país con la peor desempeño a nivel mundial en materia de enfrentar la pandemia, en la cantidad de muertes que han sufrido por culpa del COVID. Entonces vemos ese deterioro institucional, ese desencanto de las poblaciones, y si a eso se le añade otro factor, que es el tema de la corrupción, una corrupción que no es un factor novedoso. La corrupción, tenemos que irnos casi al tiempo de la conquista, incluso tal vez antes, a tiempos precoloniales, para encontrar las raíces de la corrupción en América Latina. Pero el hecho de lo que mencionaban anteriormente, que hoy estamos mucho más informados, mucho más expuestos a noticias, hace que entonces la percepción de corrupción sea todavía mayor, y esto entonces afecta directamente la percepción de los ciudadanos hacia sus instituciones democráticas, lo cual se refleja entonces en estas pocas participaciones de procesos electorales y en el surgimiento de populismos mesiánicos cada cierto tiempo, que es uno de los grandes flagelos que tiene a la historia latinoamericana. El axioma dice: a mayor información, menor incertidumbre, pero hoy día también vivimos que tenemos mucha información, una información muy frondosa, pero muchas veces de mala calidad por, evidentemente, los bulos. Ahora, el problema de los gobiernos con un parlamento a su favor y luego influyen precisamente en el Poder Judicial para tener nombres afines. Esto lo hemos visto en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador y en menor medida en otros países. Esto pasa por tener instituciones a veces muy débiles o porque llega un gobernante a cambiar las reglas radicalmente. Graciela Romer, brevemente tu postura sobre esto. Y lo que está pasando con este tema es también enormemente peligroso. Y Chile es un caso, digamos, la última elección, digamos, que a gobernación, que ha dado sorpresas en relación a la elección anterior vinculada con el plebiscito de la Constitución, en el cual el Partido Comunista y el centro izquierda realmente logró imponerse con cantidades de curules realmente muy importantes, pero que de alguna manera también fueron como sopesados con los independentistas, o sea, un conjunto de curules que están, digamos, representados
por independientes. Hoy los partidos políticos están realmente cuestionados, muy seriamente cuestionados. La política está seriamente cuestionada y por lo tanto la política y los partidos políticos, que son de alguna manera los basamentos de un sistema democrático, comienzan realmente a generar grandes interrogantes, digamos. Hoy por hoy lo que la población siente, que el contrato de representación y el contrato básico, digamos, que supone la democracia, está realmente en crisis. La gente siente que las promesas, digamos, que de alguna manera llevaron a adherir fuertemente a los sistemas democráticos, se están incumpliendo, y se están incumpliendo fundamentalmente porque la gente percibe, digamos, no solamente que no se ha dado solución a problemas gravísimos como la pobreza, sino un problema mucho más tóxico a la democracia que tiene que ver con la inequidad y los bolsones de impunidad. Hablaban recién de corrupción. Esto está vinculado, ese famoso roba pero hacen. La gente ya descubrió que roban y tampoco hacen. Entonces, y no solamente eso, sino que además la economía globalizada, esta etapa, digamos, de la economía globalizada, básicamente financiera, es una economía que dejó de crear riqueza a partir de las fábricas y comienza realmente a crear y concentrar riqueza a partir de las empresas digitales. Realmente hoy ya no pueden cumplir con de alguna manera el dogma básico de la democracia, que tiene que ver no solamente con votar, sino con asegurar básicamente igualdad de oportunidades. Esto no es así. Hay generaciones enteras que no tienen futuro en América Latina, ¿sí? Hay generaciones de pobres, de familias pobres, de primera, segunda y tercera generación, pero que además, y esto es lo que me parece que se agudiza y que expresa de alguna manera fenómenos muy distintos, pero que recorren en términos de motivaciones desde Europa, ¿no es cierto?, hasta Chile, Argentina y el resto de países de América Latina, que tiene que ver con la frustración de expectativas. Y me parece que esto es lo que está sucediendo a la democracia. Sí, tengo que marcar una pausa, pero le voy a preguntar a Marco si hay una diferencia entre la izquierda de Lula, Alberto Fernández, de Bachelet, de Tabaré Vázquez en su día, y la de Chávez y Ortega, y en concreto si cree que Venezuela y Nicaragua, digamos, hay democracia y se respetan los derechos humanos. Pero Marco, me vas a contestar al regreso de la pausa. Hacemos una primer alto en esta conversación y ya seguimos hablando sobre esta crisis que algunos dicen que hay sobre la democracia en América Latina. Ya regresamos. Está en crisis la democracia en América Latina. Lo estoy charlando con Graciela Romer desde Buenos Aires, Marco Enrique Sominami desde Santiago de Chile y también Juan Carlos Hidalgo desde San José, Costa Rica. Marco, te iba a preguntar antes de ir a publicidad si hay una diferencia entre la izquierda de Lula, de Alberto Fernández, de Bachelet, de Tabaré Vázquez y la de Chávez y Ortega, por ejemplo. Y en concreto, ¿crees que en Venezuela y en Nicaragua hay democracia y se respetan los derechos humanos? Sí, hay diferencias. Por ejemplo, un valor, Graciela, de la democracia es el derecho a la información, el acceso a la información y la libertad de expresión. Bachelet nunca quiso tocar legítimamente, pero a mi juicio se equivocó, el problema de la información en la democracia. No pueden los bancos ser dueños de canales de televisión. Es un problema estructural, el manejo de la información. Los conflictos de intereses. En Argentina sí lo hicieron, en otros países no. Hay diferencias. Respecto a la otra pregunta que es de actualidad, y no me haré, como decimos en Chile, el loco con la pregunta, que es la del nervio de América Latina, y entonces, ¿es Venezuela una democracia? Yo afirmo responsablemente que es una democracia en problemas. No es mi modelo democrático, pero es una democracia en problemas. Hay una democracia asediada que hoy día es imposible de evaluar con los cánones que yo quisiera. Y denuncio y desconfío muchísimo de los gendarmes internacionales que tienen toda la fuerza para denunciar las fracturas democráticas venezolanas, y nadie dijeron nada de la dictadura boliviana que terminó hace pocos meses. Por tanto, es muy difícil en un continente tan arrasado por la intervención extranjera, por la desigualdad, por la falta de institucionalidad, por una izquierda que, a mi juicio, fue fantástica cuando gobernó en términos promedio, pero creó consumidores y no creó ciudadanos. No reformó las institucionalidades, no discutimos de los sistemas políticos lo suficiente. Por tanto, es una izquierda con éxitos, con sombras, y efectivamente creo que está desafiada en este debate permanente. Ahora, yo soy chileno, decía Graciela. Hemos tenido un proceso constituyente que no se obtuvo por la vía del valor democrático del diálogo, se obtuvo por la revuelta social.
Fue la calle la que con violencia obtuvo el proceso constituyente. No fue el valor de la democracia un valor clave el diálogo, no hubo diálogo. Lo que hubo es una fuerza que irrumpió. Discutiremos largamente hasta dónde fue legítima, pero lo logró. Chile conoce hoy día una nueva constitución por la vía de una asamblea constituyente que se llama convención, conoce gobernadores con una pequeña corrección, le fue bien a las fuerzas clásicas de la política los gobernadores. Hay entonces, termino en esto, una gran, en mi juicio, decepción democrática en el mundo, en América Latina también, y agrego una provocación. Es difícil enseñar a los más jóvenes los valores de la democracia cuando el principal socio comercial de América Latina es China. Es difícil decirle a un joven latinoamericano del Caribe, la democracia occidental representativa es fantástica, cuando le ponemos alfombra roja a un ministro de transporte chino que no pertenece a una democracia. Es otra cosa China. Entonces, yo creo que aquí está lleno de conflictos de intereses ideológicos para hablar de democracia, y por eso yo con Graciela tengo este matiz. Creo que la democracia es un dispositivo que tiene dos principios jurídicos: el acceso a información, la libertad de expresión. La libertad de expresión la conquistamos. Lo que no hemos conquistado, a mi juicio, es un sistema de información. Gracias, Marco. Difícil. Juan Carlos Hidalgo, te doy tu tiempo para responderle a Marco Enríquez, porque creo que tienes diferencias importantes y de fondo con él. No, es importante aquí, yo creo que uno de los libros más de interés cuando se analiza el tema de la democracia salió publicado aproximadamente, creo que fue en el 2017, que es Cómo mueren las democracias, de dos profesores de Harvard, uno de ellos experto en historia latinoamericana. Y él habla de dos factores fundamentales que caracterizan a las democracias saludables. Uno es el reconocimiento de los rivales como gente digna, como actores dignos, actores legítimos dentro de un juego democrático. Cada vez más nos estamos llevando hacia escenarios, no solo en América Latina, sino alrededor del mundo, como lo hemos visto en Estados Unidos, en donde vemos a los rivales, a los adversarios, como actores ilegítimos que representan una amenaza existencial a nuestro estilo de vida o a la sociedad. Y por lo tanto, se justifican todos los mecanismos para tratar de prevenir que esos actores ostenten el poder o lleguen al poder. Y lo otro es el tema de la contención institucional, que es el hecho de que actores políticos con poder dentro de los parlamentos o con poder dentro de las distintas instituciones del Estado, si bien las reglas del juego les permiten llevar a cabo ciertos procesos, por ejemplo, juicios políticos, se pueden hacer desde un punto de vista totalmente constitucional, eso no significa que sea prudente, que sea sabio desde el punto de vista de la convivencia democrática. Yo creo que lo hemos visto con los juicios políticos que han ocurrido en América Latina, como en Perú, como en Paraguay, como en Brasil. El hecho que las constituciones lo permitan no quiere decir que sea prudente. Yo creo que esa contención institucional y el ver a los rivales como actores ilegítimos está haciendo que entonces haya un deterioro marcado en el debate político a nivel mundial, pero que también lo vemos de una manera muy profunda en América Latina, donde además gobiernos de turno acometen contra otros actores de la sociedad civil, como es la prensa, como es el sector productivo y demás. Así que efectivamente la evidencia nos dice que vemos un deterioro significativo en la calidad de la democracia en América Latina en los últimos 5 años, y es probable que eso se siga, que esa tendencia se mantenga por lo menos por los próximos años. Gracias, Juan Carlos. Tengo que marcar una nueva pausa y al regreso seguiremos, por supuesto, hablando sobre este gran tema. América Latina está en democracia. Hay un giro a la izquierda. ¿Les preocupa el giro a la izquierda que hay? Porque algunos candidatos hoy día representan una izquierda más radical que evoca a unos ejemplos que muchas veces vulneran la democracia. Pausa y ya regresamos con más. Nicaragua vive días muy oscuros, negros, diría yo. Se han encarcelado opositores, candidatos presidenciales, miembros de la sociedad civil que son disidentes al gobierno. Esto ocurre de cara a las elecciones generales de noviembre. Hay muchos gobiernos que no han dicho ninguna palabra sobre esto y creo que es imperioso que ustedes, mis contertulios de esta noche, se pronuncien al respecto en un país donde hasta la opinión se ha criminalizado. Voy a alterar el orden y voy a partir por Marco Enríquez Ominami. Marco, me parece que lo de Nicaragua amerita una reflexión. Así es. Espero que la institucionalidad nicaragüense garantice que los nicaragüenses, ellas y ellos decidan
sus líderes y no el sistema judicial. Yo mismo en Chile, tú sabes, estoy proscrito por un fiscal vinculado a la corrupción, por un proyecto político que me impide hoy día votar, yo mismo. Lo que supimos en Ecuador con Rafael Correa, con Evo Morales en Bolivia, con Lula da Silva en Brasil, cuyas condenas fueron anuladas. Estoy de acuerdo contigo y sí, Nicaragua, yo le hago un llamado a toda la comunidad internacional de buena fe. No podemos seguir aceptando que los sistemas acusatorios sean utilizados por la política para resolver lo que los pueblos deben resolver en años electorales. Los años electorales no son todos los años. Y por tanto deben garantizarse los derechos civiles. Marco, pero perdona que te interrumpa. Marco, pero yo creo que tu llamado no debería ser a Daniel Ortega, que es un hombre de la izquierda tradicional. Tú estás representando en este programa al Grupo de Puebla. Por lo tanto, me parece que en vez de la comunidad internacional, yo creo que ustedes como Grupo de Puebla, que digamos tienen una unión entre ustedes, entre los distintos regímenes de izquierda o digamos, mandatarios y están conformando un nuevo progresismo en América Latina, me parece que deberían hacer un pronunciamiento mucho más claro y nítido sobre lo que pasa en Nicaragua, y me parece que la persona a interpelar es Ortega, no la comunidad internacional. Ambos, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es el gobierno de Nicaragua el que tiene que garantizar que en año electoral el pueblo de Nicaragua decida, totalmente. Al mismo tiempo, entiendo, no soy vocero, no soy Graciela, no soy vocero de esos gobiernos. En el Grupo de Puebla tú sabes que hay líderes muy importantes que están en funciones. Atiendo y entiendo, lo leí en la prensa, que Argentina y otros países están abriéndose diálogo en este minuto, a esta hora, para pedir explicaciones que me parece del todo dentro del principio de autodeterminación de los pueblos. Pero yo estoy de acuerdo, no me pierdo. Yo mismo en Chile lo he denunciado. Buena parte de los liderazgos han denunciado al presidente de Chile por ser parte de una operación que me impide a mí mismo, con mi adversario, participar del debate democrático con mi derecho a voto. Por tanto, no podría contradecirme, estoy de acuerdo contigo, sí, a título personal, como liderazgo político también y como uno de los grandes fundadores de este foro, no tengo duda que hay que hacer un llamado al gobierno de Nicaragua que garantice la igualdad de condiciones en año electoral. Es un momento demasiado sagrado de un pueblo para expropiárselo con operaciones de cuarto nivel jurídicas. Graciela Romer, Argentina, la votación, sí, te doy la palabra, Graciela, pero déjame decirte algo. Argentina, en la votación que se realizó en el marco de esta sesión extraordinaria de la OEA, digamos, se restó de participar en la votación, o sea, se abstuvo, básicamente. Hubo 26 países que dijeron que se condenaba a Nicaragua, hubo 3 que, digamos, no condenaron a Nicaragua, y hubo 5, entre ellos Argentina y México, que se abstuvieron. ¿Cuál es tu opinión? No, pero que yo quisiera contestarle por favor a Marco porque me quedó algo sin terminar de comprender. Sí, no entiendo por adelante. qué, desde una postura democrática que yo asumo que Marcos Minami tiene, ¿no es cierto?, defiende y expresa, ¿cómo se puede interpelar al presidente de Chile y no se interpela, inclusive, sobre todo como miembro de Puebla, ¿no es cierto?, no se interpela a Ortega? O sea, está claro, el tema de idealizar la participación sin entender realmente cómo juega y cómo está el sistema participativo, digamos, que impone el régimen de Ortega, realmente cómo está contaminando realmente esa participación y cómo está contaminando los procesos electorales y la libertad de expresión. ¿Cómo se puede, de alguna manera, desde la democracia y desde una adhesión fuerte al sistema democrático, realmente no cuestionar? Realmente no lo entiendo, como no entiendo a mi propio país, realmente tener una posición absolutamente ambigua al respecto. Yo quisiera hacerme cargo, Graciela, quizás mi internet no funciona, pero lo dije claramente, ¿no? Creo que mi acento debe ser medio feo, lo repito, no tengo duda que hay que pedirle al gobierno de Nicaragua que garantice que el electoral no sean los sistemas acusatorios utilizados para agendas políticas. Lo repito. Dicho esto, tengo una diferencia, ya no un matiz con usted, Graciela. Me permite una gran diferencia. No, la OEA no es el foro llamado a articular ni a arbitrar nada en América Latina. Está encabezada por un militante de ultraderecha, el señor Almagro, que ha violado todo el principio del derecho internacional de respeto a los procesos electorales. Todavía no hemos recibido, Graciela, una explicación aceptable de cómo el informe de la OEA era fraudulenta, que denunciaba a su vez un fraude que no ocurrió, que significó muerte, sangre y tragedia en Bolivia. Por tanto, toda la razón la encuentro aquí desde el fin del mundo al gobierno de México y al gobierno de Argentina de no participar de ninguna articulación de gendarme desde la OEA. La OEA perdió su legitimidad, el señor Almagro debe explicaciones a la OEA y a los países y a todos nosotros que contribuimos y pagamos por esa institución hoy día, encabezada por alguien que no respeta un principio básico,
básicos de cualquier misión electoral: la prudencia, el rigor, la honestidad y la transparencia. Marco, antes de ir a Juan Carlos Hidalgo, Graciela, tengo que ir con Juan Carlos porque no le he dado la palabra, pero antes de ir, déjame decirte, Marcos, que yo no soy apólogo del señor Almagro, pero habría que recordar en mor de la transparencia y también básicamente, de la pulcritud de los datos, que el señor Almagro fue canciller de Pepe Mujica. Fue canciller del Frente Amplio. Yo dudo que Pepe Mujica, que ha sido un hombre tradicionalmente de izquierda, ponga a un canciller de ultraderecha. Dicho eso, le doy la palabra al señor Juan Carlos Hidalgo de San José, Costa Rica. El señor Almagro, José Manuel, ha dicho... Perdón, sinceramente... Perdón, que si hablamos todos, no nos... Juan Carlos, por favor, la palabra. A mí no me sorprende el hecho de que actores de izquierda en el continente latinoamericano tengan respuestas tan tortuosas para algo que debería ser una condena directa, contundente y sin ambajes ante lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua, que es únicamente la conclusión de un proyecto totalitario que arrancó desde el mismo momento en que Daniel Ortega volvió al poder en el año 2007. La persecución sin cuartel de opositores, el encarcelamiento de candidatos que estaban presentando su nombre para las elecciones presidenciales de este año, el cierre indiscriminado de medios de comunicación, la muerte de cientos de personas en protestas que empezaron hace unos años y que fueron reprimidas de una manera brutal. Estoy seguro que mi colega chileno estuvo denunciando a pulmón abierto la brutalidad policial durante las protestas que ocurrieron en Chile a partir de octubre del 2019. Bueno, lo mismo debería, y una condena todavía mayor, debería aplicarse al caso de Nicaragua. Pero no me sorprende que la izquierda trate de buscar chivos expiatorios, que la izquierda trate de buscar otros culpables, que la izquierda trate de cambiar la conversación, porque esa ha sido la tónica en los últimos 20 años en América Latina, cada vez que hemos tenido regímenes que violan derechos humanos y que violan los principios más sagrados de la institucionalidad democrática. Yo quisiera, José Manuel... Bueno, déjame decirte, porque tengo que ir a pausa. Marco, te voy a dar 15 segundos, pero 15 segundos y nada más. Discúlpame, porque se nos va el tiempo. No, yo agradezco la interpelación. Solo decirle que hace mucho rato que aprendimos en América Latina que los discursos vigilantes terminan en intervenciones, que el Grupo de Lima, Prosur, lo que hizo es un desastre en Venezuela. Por tanto, sí, somos extremadamente serios y prudentes, a diferencia de la OEA, del Grupo de Lima, de Prosur y de Piñera, somos rigurosos. Sí, nos preocupa Nicaragua, sí, pero no la intervención, sí, que dé garantías, se lo digo ahora de nuevo, por tercera vez. Gracias, Marco. Sí, debe dar garantías. Gracias, Marco, y recordarte que en el año 1979 la OEA fue fundamental para, digamos, influir en la salida del dictador Anastasio Somoza, lo que facilitó la llegada del sandinismo al poder. Dicho esto, vamos. Por supuesto que no hay una izquierda unívoca. Ya a esta hora de la noche probablemente muchos latinoamericanos están preocupados porque, por ejemplo, en el Perú podría ganar Pedro Castillo, que representa una izquierda muy radical. En el caso de Chile, en noviembre, uno de los favoritos es el integrante del Partido Comunista y alcalde de uno de los distritos de Santiago, que se llama Daniel Jadue. Por lo tanto, hay gente que tiene el temor de que los países pueden girar a una izquierda excesivamente radical, que haga cambios excesivamente radicales y que se quede en el poder y que muchas veces no respete los derechos humanos, y los ejemplos son claros y existen. ¿Hay que estar preocupado? Es la última pregunta y cada uno de ustedes tiene un minuto y medio para responder. Comienzo contigo, Graciela. Yo creo que hay que estar preocupados básicamente por la modalidad en que los nuevos espacios, digamos, están haciéndole frente a lo que son los partidos políticos tradicionales. Pero lo que estamos viendo es que hay una enorme fragmentación en el voto y que el problema de la gobernabilidad es cierto. En el caso de Perú, el tema de haber llegado
como se llegó con 40.000 votos de diferencia, ¿no es cierto?, entre el candidato de izquierda y Fujimori, es un caso. En el caso, es interesante el caso de Chile, realmente este triunfo de la democracia cristiana, de alguna manera, que le abre una puerta a la concertación, digamos, para las próximas elecciones, también de alguna manera pone frenos, digamos, a esta irrupción realmente de la izquierda en el sistema político, digamos, en las últimas elecciones del referéndum constitucional. Entonces yo creo que la situación es muy incierta, creo que lo que tenemos son electorados que están probando realmente votar contra el establishment de alguna manera, con una enorme fragmentación y que esto lleva a riesgos ciertos de gobernabilidad en los países. Gracias, Graciela. Sí, Marco Enríquez, dos izquierdas, hay una izquierda, digamos que es una izquierda más socialdemócrata y otra que es mucho más radical y muchos están preocupados por ella, por su coherencia en materia de libertades y derechos humanos. Yo veo un continente arrasado, es el continente más golpeado del mundo, retrasado, que perdió su protagonismo, del cual nos habló una palabra en el G7, continente que no existe hoy día. Y hoy día mayoritariamente lo gobierna la derecha. Y la solución está en el cambio, está en la integración, y en eso Argentina, México van adelante, acompaña a Bolivia, Perú va a acompañar en valores distintos a Bolsonaro y a Trump. En ese ticket se acabó. Biden, un moderado, en Chile va a ganar la moderación, al final no va a ganar la ultraizquierda, va a ganar la moderación. No son tiempos de radicalidad, son tiempos de soluciones, y es muy simple. Los países, sensatamente, están votando por el cambio. Donde quiera que esté, quiere el cambio. Cambio por justicia social, y creo que eso va ganando y no hay que asustarse. Mucho peor, créanme, es lo que estamos viviendo en Bolsonaro, Duque, o Piñera, o Trump. Vamos saliendo de este infierno, de este error que cometieron nuestros sistemas democráticamente eligieron, a mi juicio, no salvajes, porque eso es precivilización, bárbaros. Usted me tira la pelota al córner, don Marco, cuando le pregunto. Juan Carlos Hidalgo, desde Costa Rica, su minuto y medio final. No, yo creo que claramente el tema de la actitud antidemocrática de los gobiernos en América Latina no es un monopolio de la izquierda. Tenemos en América Latina figuras como Bukele en El Salvador, como Bolsonaro en Brasil, que son presidentes que abiertamente atentan contra la institucionalidad o por lo menos el discurso democrático. Pero lo que sí es lo que hemos visto en los últimos 20 años en América Latina, más que gobiernos autoritarios de derecha, son gobiernos antidemocráticos de izquierda, gobiernos con una clara vocación de autoperpetuarse en el poder y para ello recurrir a todo tipo de artilugios antidemocráticos desde estos procesos constituyentes que lo que buscan es socavar la institucionalidad y establecer democracias directas que luego incluso esas mismas democracias directas son destruidas una vez que el pueblo se vuelca en contra de esos líderes mesiánicos de izquierda. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a este fenómeno. Un dato interesante es que América Latina es la región emergente de países de economías emergentes donde hay más democracia. Tenemos una tradición occidental democrática que debemos proteger y lamentablemente está bajo acecho en muchos países de la región. Marco Enríquez Ominami, él es fundador y coordinador del Grupo de Puebla. Gracias por estar esta noche desde Santiago. Graciela Romer, fundadora y también presidente de esta nueva organización que se llama Safe Democracy. Gracias por estar en el programa y también, por supuesto, a Juan Carlos Hidalgo, que recién tuvo la palabra, por acompañarnos desde San José, Costa Rica. Gracias y ojalá hayan quedado plasmadas algunas reflexiones sobre el tema de la democracia en América Latina. Hasta pronto. Gracias.